Página web www.sonoonda.com. Estamos en Alexa. No se olviden también diferentes vías para estar permanentemente conectados. A esta hora de la mañana nos acompaña Gustavo Ich, es consultor político, experto en comunicación electoral y también de gobierno, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar. Estimado amigo Gustavo Ich, ¿cómo le va? Bienvenido, gracias por acompañarnos en esta mañana. Muy buenos días, Jefferson. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de Sonoonda. Siempre es importante conversar con diferentes personas para tener diferentes perspectivas, en este caso de la cosa política. Estamos ante un gobierno que ha sido elegido para un tiempo bastante corto, pero a criterio de muchos no se venía manejando comunicacionalmente bien. Lleva, no sé, si hará un mes y medio, 2 meses, que ha empezado una fuerte campaña publicitaria de propaganda, pero también de información en todos los medios de comunicación a nivel nacional. ¿Esto es correcto, Gustavo? A ver, me parece que la debilidad del gobierno en materia de comunicación es básicamente la que gira alrededor de sus voceros, empezando por el primer mandatario, que no es un buen vocero, y llegando a los otros personajes que están alrededor del Ejecutivo a cargo de carteras de Estado, que además son hipersensibles en materia de política, en materia económica, en lo que tiene que ver con medio ambiente, en relaciones internacionales, ahora con la crisis energética e incluso con seguridad. O sea, si no fuera por las acciones de la Fiscalía, difícilmente podríamos entender el bajo perfil que tiene, por ejemplo, el ministro del ramo. La comunicación, de todas maneras, la comunicación es una estrategia que le ha resultado bastante efectiva al presidente candidato. Es un presidente que está en campaña permanente desde noviembre del 2023, cuando resultó electo con el 52% de la votación, entre la que se hallaba un porcentaje importante de las dos últimas generaciones de votantes, es decir, de los llamados millennials y centennials, a los cuales pertenece el presidente. Es un joven presidente de 35 años, creo que tiene 36 años, que conecta muy bien con esos sectores, pero también un voto del anticorreísmo, ¿no? Es decir, esta costumbre que cada vez se repite más en el Ecuador de votar por el mal menor en algunos espacios electorales y no por proyectos. Al no votar por proyectos, el ciudadano se descuida, el elector se descuida y no vigila lo que sus representantes que han ganado elecciones, sean seccionales, sean provinciales o sean nacionales, o en el legislativo, cumplen o dejan de cumplir respecto a sus promesas electorales. Y cuando no se están cumpliendo esas promesas electorales, lo que se hace es una estrategia de comunicación que viene de la estrategia política. Primero siempre es la política y luego es la comunicación. Y esa comunicación elude el debate con los ciudadanos, elude el debate con los movimientos sociales, elude el debate profundo con el aparato productivo nacional, y los ecuatorianos no terminamos de saber a ciencia cierta cómo va el tema de la inseguridad, porque se dice y se publicita muchísimo que gracias a los decretos 110 y 111 la gestión de las Fuerzas Armadas en apoyo a la policía ha generado efectos muy positivos para disminuir la delincuencia, pero en la realidad eso no ocurre. No nos dicen cuáles han sido los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional y se prometió en campaña no incrementar impuestos, se incrementó el IVA, no explotar el petróleo en el bloque 43 y se extendió la explotación del petróleo en el bloque 43. No eliminar subsidios, se están eliminando los subsidios. Se publicita ya una reforma al seguro social que va a golpear duramente. Y tampoco se habla mucho de eso, ¿no? No se habla. Y vienen con una narrativa de que los apagones obedecen al sabotaje y a las inundaciones, y a la falta de caudal.
en nuestras centrales eléctricas. Ajá. Lo que ocurre realmente es que no ha habido mantenimiento durante 8 años, si no es más, de las centrales hidroeléctricas y no se ha invertido absolutamente nada. Y ahora que hay lluvia, le endilgan la culpa a la lluvia. Y siempre estamos con distractores que cada semana evitan hablar de los temas que son muy importantes. De los temas fundamentales. Me parece excelente su apreciación y justamente por eso lo hemos invitado en esta mañana, porque este es un país donde realmente tenemos temas trascendentales y fundamentales que la opinión pública también debería emitir su comentario y que es lo que nosotros esperamos, ¿no? Que nuestras autoridades a diario estén hablando de aquello. Sin embargo, por ejemplo, acá tuvimos un problema con Rusia porque se dijo que unos equipos eran chatarra y de aquello se pasó hablando un buen tiempo. Luego tuvimos el problema de la embajada con México, también se constituyó en portada de todos los medios habidos y por haber. Y así hemos tenido, mire, hoy por ejemplo, si bien es cierto, en Manabí los índices de violencia han disminuido, gracias a la decisión del presidente, han disminuido por ahora, ¿no? Por ahora. Pero lo que está pasando con el IES es sumamente grave, de eso no se habla. Y hoy seguramente muchos medios hablarán y muchos opinólogos estarán hablando de la visa retirada a una periodista cubana que vive en nuestro país, ¿no? Y así es como hemos ido de tumbo en tumbo en estos últimos meses. Así iremos hasta el próximo 24 de mayo. Es muy probable porque esa es la estrategia que les está funcionando. Es decir, una campaña de publicidad en la cual se generaron expectativas muy fuertes sobre el control a la delincuencia, a sabiendas de que el control de la delincuencia organizada, del crimen transnacional, que ha contaminado a toda la institucionalidad pública y privada del país, no ha logrado superarse en países como Colombia, México y los propios Estados Unidos, que es donde más se consumen los estupefacientes, durante décadas, ¿no? La gestión a nivel internacional, por lo menos en materia de comunicación, ha sido deplorable, pero más allá de la comunicación nos ha generado fuertes problemas como país, primero con México, primero con Rusia, luego con México, que están afectando no solamente a los migrantes, también están afectando y han afectado a algunos emprendedores y algunos inversionistas industriales y comerciantes de campos muy sensibles de la economía nacional. Y estamos citando solamente algunos ejemplos. Es palmaria, es absolutamente evidente la inexistencia, o si es que existe, la no atención a una estrategia que precautele los intereses de nuestros empresarios, de nuestros comerciantes, de nuestros agricultores, de nuestros emprendedores, en el marco de esta alegre firma de tratados de libre comercio con potencias industriales y económicas que son supremamente más fuertes que el Ecuador y en las cuales ya está mirando que hay una suerte de competencia inequitativa, por no decir absolutamente injusta, entre lo que puede hacer el Ecuador frente a estos gigantes de la producción y de la economía a nivel mundial. Ya han cambiado el giro de negocios, dos empresas muy fuertes aquí en el país, una relacionada con el ensamblaje de automóviles, ha cambiado el giro de negocios y lo va a hacer ahora de una manera absolutamente distinta en Ecuador y en Colombia, y acaba de anunciarlo también Terpel, que es una transnacional que ha estado durante varios años aquí en el Ecuador, y exactamente hace lo mismo, cambia el giro de negocios en Colombia para Colombia y Perú. ¿Y qué es lo que aducen? Que no hay garantías, lo dicen muy diplomáticamente, ¿no? Pero lo dicen, no hay garantías para un crecimiento de las operaciones y del negocio que ellos suelen realizar aquí en el Ecuador. La concebida claro, seguridad jurídica que tanto se ha venido reclamando por parte entre otras cosas, de inversionistas. Y el beneficio, ¿no?, a ciertos sectores en prejuicio de otros. Entonces, ¿cómo podemos competir con un país que viene, se le eximen de aranceles y vienen acá
implantan industrias, generan cierto tipo de reformas a las leyes laborales, contaminan el medio ambiente, como ha ocurrido en el Napo, y el régimen no atiende incluso mandatos explicitados en consultas populares, en plebiscitos, en los cuales mayoritariamente el Ecuador dijo no a la explotación de petróleo en el bloque 43, no a la extracción minera en localidades endémicas, donde no solo se afecta al medio ambiente, sino también a las comunidades que allí habitan. Gustavo, permítame un segundo. Alex. ¿Cómo no? Muchas gracias, mi querido Jefferson. Gustavo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Además de todo esto, un poco en el contexto internacional, si no hay respeto a la seguridad jurídica, a la interna de este país, pero es que tampoco ha demostrado un respeto en lo absoluto a lo internacional, a la política externa, a la geopolítica. Invade una embajada y le importa un comino porque después de eso saca declaraciones irrespetuosas contra el presidente de México, invitándolo a comer un ceviche. Un ceviche. Además de eso, habla de los demás presidentes de la República con un despojo de su dignidad como presidente, con un periodista internacional con el que lo cargó 2 meses, según decir, el que ellos mismos lo invitaron, y después se quejan de lo que escribió. El punto es que tenemos no solo la inseguridad jurídica, sino que un irrespeto a nivel internacional para con las demás instituciones públicas y privadas desde este presidente. ¿Qué nos espera entonces a nosotros como Ecuador en el contexto internacional? Es que es un irrespeto para todo el que piensa distinto. Ha hablado negativamente a nivel interno de quienes no están de acuerdo con algunas de las políticas, de quienes cuestionan que no haya sido el país debidamente informado en temas tan sensibles como los que acabamos de mencionar, u otros, como por ejemplo la migración, solamente por citar uno de ellos, y los llama atrasapaíses, los llama sufridores, los llama conchudos. Si eso hace aquí adentro, claro, lo que luego le resta por hacer es hablar muy mal de otros presidentes, como ocurrió en esta entrevista con el periodista de New Yorker. Ahí lo que ocurrió es que aparentemente se genera una estrategia de comunicación para reposicionar la imagen del presidente, que viene en una curva de caída desde mediados de enero y que es constante, sigue siendo una curva de caída hasta la fecha, más allá de que conserva un capital político interesante, y ya le voy a decir por qué. En esa estrategia llaman a un medio internacional que es mundialmente conocido, a un periodista que es mundialmente conocido en el desarrollo de perfiles. Él ha entrevistado a líderes mundiales supremamente más importantes que los que tenemos acá en el país, con el debido respeto que les tenemos a los que conocemos, por lo menos a los que actualmente están en la esfera de la política nacional, y cometen esos errores, y la respuesta es: se descontextualizó la conversación, era una conversación coloquial, es decir, al nunca parecer... la negaron, nunca la negaron. Solo esa fue la respuesta de la Secretaría de Comunicación, lo cual genera un refrán que dice: no aclares que oscurece. No aclares que oscurece. O sea, es una respuesta vergonzosa, porque lo que debió haber hecho el presidente es lo que hizo la Asamblea. Nos guste o no nos guste la Asamblea, la mayoría de ecuatorianos, la Asamblea pidió disculpas. La Asamblea pidió disculpas de manera particular y de manera institucional, no solo a esos presidentes, sino al gobierno y al pueblo al que esos presidentes representan. Aquí el presidente lo que ha hecho es utilizar recursos públicos para apalancar una campaña publicitaria sumamente fuerte, sumamente intensa, diciendo que lo quieren tachar de loco porque está combatiendo la inseguridad, porque está generando cambios positivos en el país, y que no responde a lo elemental. Es decir, señores, me extralimité, discúlpenme, fue algo que no quise decir, le ofrezco disculpas al pueblo. Sobre todo, Gustavo, Alex y amigos oyentes, considerando que en el mes de noviembre, en este noviembre que se nos avecina, tendremos la cumbre iberoamericana de presidentes en Cuenca. Es decir, van a venir tus vecinos a los que les has dicho sandeces y van a venir a tu casa. ¿Cómo los vas a recibir sin antes haberles... ¿Con qué cara?
sin antes Yo haberles pedido A disculpas. mí no me sorprendería que ellos no asistan, o sea, por un tema Claro. de dignidad de ellos mismos, a Aunque no han menos que se respondido, estén- Gustavo. ¿Ah? Así es, Bien. entonces no sabemos lo que van a hacer. Ahora, Gustavo, yo sí le formulo la pregunta. O sea, no creemos que todo, o al menos yo siempre doy el beneficio de la duda, no creo que todo sea tan malo, tan malo. ¿Hay alguna cosa positiva que usted pueda rescatar del actual gobierno? Qué pregunta tan difícil. Qué pregunta tan difícil. Realmente no lo encuentro. Muy honestamente, no lo encuentro. Lo que encuentro es una estrategia de comunicación que le ha servido a la estrategia política, como decía inicialmente, para generar una burbuja de apoyo y de credibilidad. El presidente gana con el 52% de los votos en noviembre del 23 y se transforma en candidato automáticamente porque condiciona el proyecto de su presidencia a ser reelecto en el 25. Luego, cuando asume el cargo, tiene entre el 63, 64, 67, según algunos encuestadores, por ciento de expectativa positiva. Eso se llama expectativa positiva. Emite en enero el decreto 110 y el decreto 111, pone a las Fuerzas Armadas en la calle en apoyo a la policía, y eso se dispara al 80%, pero le dura menos de una semana, porque inmediatamente se empiezan a mirar los efectos de regresivos en la economía del IVA y la cadena de distractores que empiezan a producirse porque no hay resultados del famoso plan Fénix. Acordémonos lo que pasó en el periodo de Semana Santa en materia de la reactivación de la delincuencia. Acordémonos lo que pasó en la misma semana en la que estaba presentando ese informe tan corto, tan conciso, tan evasivo en detalles que los ecuatorianos queríamos saber, con la reactivación de la delincuencia en la misma semana en que presentó el informe frente a la Asamblea y al país. ¿Por qué? Porque la delincuencia nunca ha sido contenida. La delincuencia está y puede operar, ha demostrado que puede operar y seguir operando en el país, pese a los esfuerzos que están haciendo para contenerla. Tengo dos asuntos que un amigo me hace acuerdo y la gente está muy atenta, ¿no? A veces a uno hay cositas que se le escapan. Esto a nivel comunicacional. El famoso because it's nice, because it's handsome. Esta es una estrategia comunicacional a través de la cual él se pone a la par ridiculizando al expresidente Correa, sabiendo, y justamente lo que te decía Alex hace un momento, o sea, tú no vas a discutir con cualquiera, tú tienes que discutir siempre, si tú quieres que esa pelea realmente trascienda, tienes que discutir con alguien que tenga peso. Entonces, sabiendo que el señor Correa tiene todavía sus seguidores, ahí esa pelea tuvo trascendencia. Uno. Y lo otro que me dice acá mi amigo, don Jefferson, dice usted que tanto habla de semiótica, recuerde lo que hizo el presidente en el informe de la Nación. O sea, muy estratégicamente el presidente se puso un tipo de zapatos que incluso llamó mucho más el tipo de zapato que el presidente utilizó a la gente, o a mucha gente más le interesaron los zapatos que el propio discurso. Lo que tuvo que informar ese día, ¿no, Gustavo? Así fue. Así es. Insisto, lo que yo puedo ver, más que rescatar, porque no es que me parece que sea lo que el país necesita, sino que es lo que mejor está haciendo, es la comunicación que distrae a la gente de los problemas fundamentales. Entonces, lo que pasa con el presidente, finalmente se pone esos zapatos, igual que Lazo se puso los zapatos rojos, se disfrazó de millennial y bailó perreo con un publicista para distraer la atención de ciertos sectores que no profundizan en la política. Y eso es sumamente grave en un país que tiene una crisis económica tan fuerte como el nuestro y que ya no soporta más impuestos. Doctor. ¿Qué es lo que ocurre? Que no hay una oposición que le pueda hacer frente en esos espacios donde él genera esos distractores comunicacionales y por fuera de esos mismos espacios. Doctor, no queremos abusar de su tiempo, sé que tiene clases en la universidad ahora, agradecerle por esta visita, aunque sea virtual. Seguiremos conversando en próximas oportunidades. Un fuerte abrazo. Igual a ustedes, muchísimas gracias por su tiempo, también Sí. por su invitación. Gracias a usted, que esté muy bien. Gracias. 8:24 a.m. Vamos sacando a limpio temas, don Alexander. Dele, por favor, maestro. Bien, pues de lo que pudimos revisar, ayer lo conversábamos con
nuestro amigo de la izquierda democrática, ¿cómo se me va el nombre, don? El doctor, ayer, el doctor Dalton Basigalupo. Dalton Basigalupo, el doctor Dalton Basigalupo. Y él decía que ese divorcio, asamblea